Teórico 1. Generalidades del sistema nervioso. División sistema nervioso. Médula espinal. Configuración externa e interna. Nervios espinales. División anatómica. Sistema nervioso periférico, nervios craneales y espinales, y ganglios. Conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Se organiza en dos grandes grupos de nervios, según su origen. Nervios raquídeos, son 31 pares, que emergen de la médula espinal. Inervan el tronco, cuello y extremidades. Nervios craneales, son 12 pares, que nacen del encéfalo, principalmente del tronco encefálico. Se encargan de funciones sensitivas y motoras de la cabeza y parte del cuello. Sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Está protegido por cavidades óseas, cráneo y columna vertebral y cubierto por meninges. Rodeado por líquido cefalorraquídeo. Formado por médula espinal. Tronco encefálico, bulbo raquídeo, protuberancia anular y mesencéfalo. Cerebelo. Diencéfalo. Hemisferios cerebrales. División funcional. Sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático se encarga del control voluntario y consciente de los movimientos musculares y de la percepción sensorial del entorno. Posee una organización segmentaria, reflejada en la disposición de nervios espinales que inervan regiones específicas del cuerpo. Sistema nervioso autónomo. Regula de manera involuntaria e inconsciente las funciones vitales del organismo, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión y el equilibrio térmico. Su centro regulador está formado por el hipotálamo, el complejo amigdalino, la formación reticular y la ínsula. Estas forman lo que se denomina la red neuronal autonómica central. Su función principal es mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio del medio interno, sin necesidad de intervención consciente. La organización funcional incluye aferencias, sensitivas, eferencias, motoras, y una compleja red de plexos autónomos distribuidos en el organismo. Se subdivide en simpático y parasimpático. Sistema nervioso simpático. El sistema simpático es una división del sistema nervioso autónomo cuya función principal es regular respuestas fisiológicas frente a situaciones de alerta, estrés o emergencia, respuesta de lucha o huida. Su sector central se localiza en la médula espinal toracolumbar. Utiliza como neurotransmisores acetilcolina en las fibras preganglionares y noradrenalina en las fibras postganglionares. Su acción se traduce en una regulación, en más, es decir, incrementa funciones fisiológicas para movilizar energía y activar sistemas como el cardiovascular y el respiratorio. Sistema nervioso parasimpático. El sistema parasimpático es el encargado de restaurar y conservar la energía, favoreciendo funciones como la digestión, la secreción glandular y el descanso. Se lo conoce como el sistema de reposo y digestión. Su sector central se divide en un subsector craneal, con origen en núcleos de pares craneales y un subsector sacro, con origen en segmentos de la médula espinal. Utiliza acetilcolina como neurotransmisor tanto en la sinapsis preganglionar como en la postganglionar. Su efecto es una regulación, en menos, es decir, disminuye o modula funciones para mantener el equilibrio interno, homeostasis. Conducto raquídeo. El conducto raquídeo, o canal vertebral, es un canal óseo que recorre longitudinalmente la columna vertebral. Contiene a la médula espinal y las raíces raquídeas. Está protegido por las meninges, siendo la duramadre la capa más externa. Su función principal es contener y proteger a la médula espinal y las raíces raquídeas. Está formado por la superposición de los forámenes vertebrales de cada vértebra. Cada vértebra aporta un anillo óseo que, al alinearse, forma un tubo continuo. Contenido: médula espinal, meninges, líquido cefalorraquídeo, raíces nerviosas espinales. Se inicia en el agujero magno del occipital, base del cráneo. Finaliza aproximadamente a nivel de la vértebra L1-L2, donde termina la médula. Meninges. Las meninges son 3 membranas que rodean y protegen el encéfalo y la médula espinal. De superficial a profunda, se ordenan así. Duramadre, es la más externa y resistente. Forma estructuras de sostén como la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. Aracnoides, membrana intermedia, delgada y avascular. Se encuentra separada de la duramadre por el espacio subdural y de la piamadre por el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Piamadre, la más interna y delicada. Está íntimamente adherida al encéfalo y la médula, siguiendo sus pliegues y surcos. Es vascularizada, nutre al tejido nervioso superficial. Médula espinal,
Sector del sistema nervioso central contenido en el conducto raquídeo. Se encarga de transmitir información entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Controla funciones motoras y sensitivas del tronco y los miembros. Configuración externa de la médula espinal. La médula espinal tiene una forma cilíndrica y está organizada en 31 segmentos, que se distribuyen del siguiente modo: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Su origen se encuentra en el límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal, a la altura de la decusación de las pirámides. Termina a nivel de la segunda vértebra lumbar, L2, en una estructura llamada cono medular. Del cono medular se originan las raíces de los plexos lumbar y sacro. Presenta dos intumescencias, ensanchamientos, visibles. Intumescencia cervical, relacionada con la inervación de los miembros superiores. Donde se origina la cuarta raíz cervical que dará origen al nervio frénico. Intumescencia lumbosacro, relacionada con la inervación de los miembros inferiores. Configuración interna de la médula espinal. La médula espinal está formada por tres componentes principales. Sustancia gris, sustancia blanca, cavidad ependimaria, conducto central. Sustancia gris. Se encuentra en el centro de la médula, con forma de H o mariposa en corte transversal. Está compuesta por los somas neuronales. Se organiza en astas. Anterior, contiene neuronas motoras. Lateral / diagonal intermedia, es vegetativa, está relacionada con el sistema nervioso autónomo. Posterior, contiene neuronas sensitivas. Su organización funcional se describe mediante las láminas de Rex, que agrupan neuronas según su tipo y función. Sustancia blanca. Rodea la sustancia gris y está formada por axones mielinizados que ascienden y descienden por la médula. Contiene las vías ascendentes, sensitivas, y descendentes, motoras. Vías sensitivas, ascendentes comprenden las de la sensibilidad esteroceptiva o cutánea, las de la sensibilidad propioceptiva o profunda, y las de la sensibilidad interoceptiva o visceral. Vías motoras, descendentes comprenden a las vía piramidal, motricidad fina voluntaria, y las extrapiramidales, motricidad involuntaria o automática. La sustancia blanca se organiza en tres cordones o columnas, anterior, laterales y posterior. Por el cordón posterior transcurre la vía de la sensibilidad profunda consciente. Cavidad ependimaria, conducto central. También llamada conducto central, es un canal delgado y alargado que recorre longitudinalmente el centro de la médula espinal. A su alrededor están agrupadas las células de la motricidad y de la sensibilidad visceral. Está revestido por epitelio ependimario, un tipo de células gliales especializadas. Contiene líquido cefalorraquídeo en pequeñas cantidades. Su función está vinculada al intercambio de sustancias entre el líquido cefalorraquídeo y el tejido medular. Nervios raquídeos. Los nervios raquídeos, o espinales, son los encargados de conectar la médula espinal con el resto del cuerpo. Son mixtos, ya que contienen fibras motoras, sensitivas y vegetativas. Origen: cada nervio raquídeo se forma por la unión de dos raíces. Raíz anterior, ventral de tipo motora y vegetativa. Raíz posterior, dorsal de tipo sensitiva, y posee un ganglio raquídeo, ganglio espinal, donde se alojan los somas de las neuronas sensitivas. Distribución: una vez formado, el nervio raquídeo se divide en dos ramas. Rama anterior, ventral forma plexos nerviosos, como el cervical, braquial, lumbar, sacro. Rama posterior, dorsal inerva la musculatura y piel de la espalda. Nunca forma plexos. Vascularización de la médula espinal. La médula espinal y sus raíces están irrigadas por tres tipos principales de arterias. Arterias radiculares, irrigan el nervio raquídeo y el ganglio raquídeo. Arterias radiculopiamarianas, se distribuyen sobre la superficie de la médula espinal. Arterias radiculomedulares, penetran más profundamente y participan en la formación de los sistemas arteriales longitudinales. Teórico 2. Fosa posterior, configuración externa del tronco encefálico. Cerebelo. Tronco encefálico. Sirve de puente de comunicación entre la médula espinal y el encéfalo. Se encuentra en la fosa posterior de la cavidad craneana, entre el prosencéfalo y la médula espinal. Está compuesto por tres partes. 1. Médula oblongada o bulbo raquídeo. 2. Puente o protuberancia anular. 3. Mesencéfalo. Características anatómicas y funcionales. Está organizado en tres componentes: pie, calota y techo. En su interior se reconocen sustancia gris, sustancia blanca y cavidades ependimarias. La sustancia gris del tronco encefálico se organiza en columnas de núcleos.
Los núcleos motores se sitúan más cerca de la línea media, mientras que los núcleos sensitivos se disponen lateralmente. 1. Bulbo raquídeo, o médula oblongada. El bulbo raquídeo es la parte más inferior del tronco encefálico y cumple funciones vitales como la regulación del ritmo respiratorio, la presión arterial y otros reflejos autónomos. Límites anatómicos. Límite superior está dado por el surco bulbo protuberancial, que lo separa del puente o protuberancia anular. Límite inferior, se sitúa a nivel de la mitad del arco anterior del atlas, C1, pasando por el agujero magno y parte media de la porción basilar del occipital. Relaciones anatómicas. Anteriormente, se relaciona con la porción basilar del hueso occipital, el diente del axis, C2, y los ligamentos atlanto-occipitales. Posteriormente, está en contacto con el cerebelo y la membrana atlanto-occipital posterior. Organización externa. El bulbo tiene 4 caras, una anterior, una posterior y 2 laterales, y 2 extremos. Extremo superior, base conecta con la protuberancia. Extremo inferior, vértice continúa con la médula espinal. Cavidad ependimaria. A nivel del bulbo se encuentra parte del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es la cavidad ependimaria del rombencéfalo. El rombencéfalo forma parte del tronco encefálico, pero también incluye el cerebelo, que no forma parte del tronco encefálico. Está compuesto por el puente, el bulbo raquídeo y el cerebelo. 2. Protuberancia anular, puente de Barolio. La protuberancia anular, también conocida como puente, es la parte media del tronco encefálico. Se sitúa por encima del bulbo raquídeo, por debajo del mesencéfalo, y por delante del cerebelo. Organización externa, tiene 4 caras, una anterior, 2 laterales y una posterior. Contiene en su espesor parte de la cavidad ependimaria del cuarto ventrículo en su cara posterior. Cara anterior, presenta un abultamiento central llamado rodete protuberancial, que contiene los tractos piramidales. Por la línea media discurre el surco basilar, donde se aloja la arteria basilar. Caras laterales, cada una se continúa directamente con los pedúnculos cerebelosos medios, que conectan la protuberancia con el cerebelo. También se vinculan hacia arriba con los pedúnculos cerebelosos superiores. Cara posterior, forma parte del piso del cuarto ventrículo, junto con el bulbo raquídeo. Se encuentra oculta por la cara superior del cerebelo. 3. Mesencéfalo, es la porción más superior del tronco encefálico. Se encuentra por encima de la protuberancia anular y por debajo del diencéfalo. Límites anatómicos. Límite superior, se extiende hasta el borde anterior de los colículos superiores. Límite inferior, está dado por el surco pontopeduncular. Relaciones anatómicas. Anteriormente, se relaciona con las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior. Y la cisterna interpeduncular. Posteriormente, se vincula con la glándula pineal y la cisterna cuadrigémina, espacio entre el rodete y los colículos. Organización externa. El mesencéfalo presenta 4 caras, una anterior, 2 laterales y una posterior. Cara anterior, formada por los pedúnculos cerebrales, estructuras de fibras que conectan la corteza cerebral con el tronco y la médula. Entre ellos se encuentra la fosa interpeduncular, también llamada sustancia perforada posterior, porque permite el paso de pequeñas arterias perforantes. Caras laterales, se distingue el surco lateral del mesencéfalo, entre los pedúnculos cerebrales y los colículos posteriores. Cara posterior, presenta los 4 colículos, 2 superiores y 2 inferiores. De cada colículo se extiende un brazo, que los conecta con los cuerpos geniculados del diencéfalo. Pedúnculos cerebrales, son estructuras pares que forman parte del mesencéfalo, situado en el tronco encefálico, y que conectan la corteza cerebral con el tronco y la médula espinal. Presenta en su cara antero-inferior el pie peduncular. Ubicación, se encuentran en la cara anterior del mesencéfalo, justo por delante de la fosa interpeduncular, debajo del cerebro y por encima de la protuberancia anular, puente de Barolio. Cada pedúnculo cerebral se compone de 3 partes. 1. Base del pedúnculo, o pie peduncular contiene fibras motoras descendentes. 2. Sustancia negra, banda pigmentada que participa en el control del movimiento. 3. Calota, o tegmento, mesencefálica, parte dorsal del pedúnculo, contiene núcleos de nervios craneales y fibras ascendentes sensoriales. Núcleo rojo, es una estructura par y simétrica del mesencéfalo, ubicada a nivel de la calota, tegmento, mesencefálica, extendiéndose hasta la región subtalámica. Participa en el control del tono muscular y la postura. E interviene en movimientos automáticos y voluntarios de los miembros. Cerebelo, es una estructura del sistema nervioso central encargada de coordinar y ajustar los movimientos corporales, mantener el equilibrio y regular el tono muscular.
Se encuentra en la fosa posterior del cráneo, por detrás del bulbo raquídeo y la protuberancia anular y por debajo de los hemisferios cerebrales. Está separado de estos por una estructura membranosa llamada tienda del cerebelo. Tienda del cerebelo es una prolongación de la duramadre que forma una especie de techo sobre el cerebelo. Divide el encéfalo en dos regiones, supratentorial, cerebro, e infratentorial, cerebelo y tronco. Configuración externa del cerebelo. En su superficie se describen tres caras: cara superior, cara inferior y cara anterior. Cara superior. En la línea media se encuentra el vermis cerebeloso. A ambos lados del vermis se disponen los hemisferios cerebelosos. Se observa el borde circunferencial, que delimita el contorno del cerebelo. Dos cisuras importantes dividen su superficie: la cisura primaria, que separa el lóbulo anterior del lóbulo posterior, y la cisura circunferencial, que rodea al cerebelo. Cara inferior. En la línea media se encuentra la vallécula del cerebelo, un surco profundo que aloja parte del vermis. Se visualizan nuevamente los hemisferios cerebelosos. Se destacan las amígdalas cerebelosas, prominencias redondeadas que cuelgan cerca del agujero magno. Cara anterior. En esta cara se encuentran varias estructuras asociadas al vermis y a los pedúnculos cerebelosos. Língula del vermis, parte superior del vermis. Velo medular superior, une ambos pedúnculos cerebelosos superiores. Nódulo, parte inferior del vermis. Velo medular inferior, conecta con el bulbo raquídeo. Desde esta cara emergen los tres pedúnculos cerebelosos. Superior, conecta con el mesencéfalo. Medio, con la protuberancia. Inferior, con el bulbo raquídeo. Configuración interna del cerebelo. En su estructura interna, el cerebelo presenta tres componentes fundamentales: sustancia gris, sustancia blanca y cavidad ependimaria. Sustancia gris se distribuye en dos grandes regiones. Corteza cerebelosa, recubre externamente al cerebelo y se organiza en lóbulos y lobulillos. Es la responsable del procesamiento de la información motora que recibe y transmite el cerebelo. Núcleos cerebelosos profundos, son masas de sustancia gris localizadas en el interior del cerebelo, rodeadas por sustancia blanca. Son los centros de salida de la información procesada por la corteza. Los principales núcleos cerebelosos son: núcleo dentado, lateral el más grande y lateral, relacionado con la planificación y coordinación del movimiento voluntario. Núcleo interpósito anterior, emboliforme. Núcleo interpósito posterior, globoso. Núcleo del fastigio, medial asociado al control del equilibrio y la postura. Sustancia blanca, se encuentra en el interior del cerebelo y contiene fibras que conectan la corteza cerebelosa con los núcleos profundos y otras estructuras del sistema nervioso central. Su disposición ramificada en un corte sagital se asemeja a un árbol, por lo que se la conoce como el árbol de la vida. Cuarto ventrículo, es una cavidad ependimaria que representa una dilatación del canal central de la médula espinal. Está ubicado en el rombencéfalo, bulbo, protuberancia y cerebelo. Componentes anatómicos. Pared anterior, suelo formada por la cara posterior del bulbo y la protuberancia. Pared posterior, techo se divide en tres partes: superior, media e inferior. Tela coroidea, tapiza el techo del ventrículo. Plexos coroideos, producen líquido cefalorraquídeo. Teórico 3. Configuración interna del tronco encefálico. Pares craneanos. Pares craneales, son 12 nervios que emergen directamente del encéfalo y se numeran del primer al 12º. Controlan funciones motoras, sensitivas y sensoriales de la cabeza y el cuello, como el movimiento de los ojos, la audición, el olfato, la deglución, el gusto y la expresión facial. Funciones de los pares craneales, I12. I. Olfatorio, responsable del olfato. 2. Óptico, responsable de la visión. 3. Motor ocular común, oculomotor, controla los movimientos oculares de los músculos recto superior, inferior, interno y oblicuo inferior. También controla la apertura pupilar y el enfoque visual. 4. Patético o troclear, inerva el músculo oblicuo superior, que permite la rotación inferolateral del ojo. V. Trigémino, activa los músculos de la masticación. Recoge la sensibilidad de la cara e inerva los senos paranasales, el oído externo y la córnea. B. Motor ocular externo, abducens, responsable de la abducción del ojo, mirada lateral, inerva el músculo recto lateral. Su origen aparente se encuentra en el surco bulbo protuberancial. 7. Facial, controla los músculos de la expresión facial y el cierre de los párpados. Su origen real se encuentra en la protuberancia. 8. Vestíbulo coclear o estatoacústico, responsable de la audición y equilibrio.
9. Glosofaríngeo, inerva los músculos faríngeos. Se encarga de la sensibilidad de la faringe. X. Vago o neumogástrico, inerva los músculos de la faringe, laringe y vísceras torácicas y abdominales. 11. Accesorio o espinal, inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, y algunos músculos de la laringe. 12. Hipogloso, responsable de los movimientos de la lengua. Teórico 4. Configuración externa e interna de hemisferios cerebrales, diencéfalo. Hemisferios cerebrales son estructuras del sistema nervioso central que se encuentran en la cavidad craneana, en el piso supratentorial. Están divididos entre sí por la fisura longitudinal del cerebro, pero se comunican a través de comisuras interhemisféricas, como el cuerpo calloso. Representan el nivel más alto de integración nerviosa, siendo responsables de funciones complejas como el conocimiento y el aprendizaje, el lenguaje, la memoria y la conciencia, la afectividad y el comportamiento. Los hemisferios cerebrales están organizados en dos componentes principales. Sustancia gris, que forma la corteza cerebral y los núcleos profundos conocidos como ganglios basales. Sustancia blanca, que se ubica entre la corteza y los núcleos profundos, y contiene las fibras nerviosas que conectan diferentes regiones del cerebro. Configuración externa, presentan múltiples cisuras y surcos, que permiten dividir la superficie cerebral en distintas regiones. Están organizados en lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital e ínsula, y circunvoluciones, que son los pliegues de la corteza. Cada hemisferio tiene tres caras, externa, lateral, interna, medial, e inferior, basal. Además, se distinguen tres polos anatómicos, frontal, occipital y temporal. Cara externa, lateral es la más visible y amplia. Aquí se localizan áreas funcionales como área motora, área sensitiva, área de Broca, dominante para el lenguaje. Cara interna, medial se orienta hacia el lado opuesto del otro hemisferio, separada por la fisura interhemisférica. El área visual se encuentra en esta cara en el lóbulo occipital. Cara inferior, basal se apoya sobre la base del cráneo. Aquí se encuentran partes del lóbulo temporal y occipital y estructuras relacionadas al sistema olfatorio. Configuración interna, está compuesta por sustancia blanca, sustancia gris profunda y las cavidades ependimarias del prosencéfalo. Sustancia blanca, la sustancia blanca forma el centro oval y está conformada por fibras o fascículos de proyección, que conectan la corteza con estructuras subcorticales. Fibras o fascículos de asociación, que comunican distintos sectores de un mismo hemisferio. Comisuras interhemisféricas, que conectan ambos hemisferios, como el cuerpo calloso. Sustancia gris profunda, está formada por agrupaciones de somas neuronales, incluyendo núcleo caudado, núcleo lenticular, que se divide en putamen y globo pálido. Antemuro, o claustro, una delgada capa de sustancia gris. Estos núcleos tienen funciones clave en el control del movimiento y la coordinación motora. Cavidades ependimarias del prosencéfalo, son los espacios donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ventrículos laterales, ubicados en los hemisferios cerebrales. Presentan asta frontal, occipital y temporal. Una región central llamada encrucijada ventricular. Se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular de Monro. Tercer ventrículo, situado en el diencéfalo, conecta con el acueducto cerebral de Silvio, que lleva el líquido cefalorraquídeo hacia el cuarto ventrículo. Anatomía funcional. Corteza prerolándica, por delante del surco central o de Rolando. Corresponde al área motora primaria, identificada como el área 4 de Brodmann. Es responsable del control voluntario de los movimientos del cuerpo, especialmente los movimientos finos y precisos. Su estimulación activa grupos musculares contralaterales, del lado opuesto del cuerpo. Corteza postrolándica, por detrás del surco central o de Rolando. Corresponde al área sensitiva primaria, que incluye las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Es responsable de la percepción consciente de estímulos táctiles, dolorosos, térmicos y propioceptivos. Recibe información sensitiva desde el lado opuesto del cuerpo. Diencéfalo, es una región central del encéfalo situada entre los hemisferios cerebrales y el mesencéfalo. Su cavidad ependimaria corresponde al tercer ventrículo y queda cubierto por los hemisferios cerebrales en casi toda su extensión. Tanto el bulbo raquídeo y el diencéfalo pertenecen al encéfalo. Está compuesto por varias estructuras bien definidas. Tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, metatálamo. Estas estructuras cumplen funciones clave en la transmisión e integración de información sensitiva,
el control motor y la regulación de funciones autónomas y endocrinas. Hipotálamo. Es una estructura clave del diencéfalo, situada estratégicamente entre el tálamo, la hipófisis y el sistema límbico. Su ubicación central le permite integrar información desde múltiples sistemas y coordinar respuestas del cuerpo ante distintos estímulos internos y externos. Funciones principales. Regulación de la temperatura corporal. Control del equilibrio de líquidos. Impulsos de hambre y saciedad. Comportamiento sexual y respuestas emocionales. Además, es el principal regulador de la hipófisis, y por tanto, de gran parte del sistema hormonal del cuerpo. Teórico 5. Irrigación del sistema nervioso. Circulación del LCR. Sistema de irrigación arterial, está compuesta por dos pilares. Un pilar anterior carotídeo, bilateral, formado por las arterias carótidas internas. Un pilar posterior vértebro-basilar, único, formado por la arteria basilar, que surge de la unión de las arterias vertebrales. Arteria carótida interna, se origina a partir de la bifurcación de la arteria carótida común, a nivel del cuello. Entra al cráneo a través del conducto carotídeo del hueso temporal. Al entrar en la cavidad craneana, atraviesa el seno cavernoso, dentro de la llamada logia laterocelar. En su trayecto intracraniano, da lugar a ramas terminales importantes, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Estas arterias se encargan de irrigar gran parte de los hemisferios cerebrales. Ramas de la porción cerebral de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna da origen a varias ramas colaterales y dos ramas terminales. Ramas colaterales. Arteria oftálmica, abandona el cráneo a través del conducto óptico junto al nervio óptico. Irriga el globo ocular, los músculos orbitarios, los senos etmoidal y frontal, y el dorso de la nariz. Arteria comunicante posterior, discurre por encima del nervio oculomotor, 3 par. Se une con la arteria cerebral posterior, participando en el polígono de Willis. Arteria coroidea anterior, irriga el plexo coroideo del ventrículo lateral, el pie del pedúnculo cerebral, el cuerpo geniculado lateral, el tracto óptico y partes de la cápsula interna. Ramas terminales. Arteria cerebral anterior, irriga la cara medial del hemisferio cerebral, incluyendo áreas del giro precentral y estructuras profundas como los ganglios basales y la cápsula interna. La cara medial de los hemisferios cerebrales corresponde en su mayoría al territorio de esta arteria. Arteria cerebral media, recorre el surco lateral, cisura de Silvio. Irriga la mayor parte de la cara lateral del hemisferio cerebral. Irrigación arterial de la fosa posterior. La fosa posterior del cráneo, que contiene el tronco encefálico y el cerebelo, está irrigada por el sistema vértebro-basilar, una red arterial fundamental para las estructuras del encéfalo posterior. Ramas colaterales del sistema vértebro-basilar. Durante su trayecto, el sistema vértebro-basilar emite ramas colaterales que se clasifican en 3 tipos. Ramas medianas, perforantes, que penetran hacia el tronco encefálico. Ramas circunferenciales cortas, rodean lateralmente el bulbo y la protuberancia. Ramas circunferenciales largas, incluyen arterias cerebelosas, como arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa antero-inferior, AICA, y arteria cerebelosa postero-inferior, PICA. Estas arterias garantizan la irrigación del tronco encefálico y del cerebelo, estructuras vitales del sistema nervioso central. Arteria vertebral. La arteria vertebral es una rama de la primera porción de la arteria subclavia. Asciende por el cuello a través de los forámenes transversos de las vértebras cervicales, comenzando habitualmente a nivel de C6. Ingresa al cráneo por el foramen magno. Ya en la cavidad craneana, se dirige hacia la línea media. En el extremo inferior y anterior del puente, protuberancia, se fusiona con la arteria vertebral contralateral, dando origen al tronco basilar. Su trayecto es extracraniano e intracraniano. Las arterias vertebrales se anastomosan para formar la arteria basilar a nivel del surco bulboprotuberancial. Ramas de la porción intracraneal de la arteria vertebral. Ramas meníngeas, irrigan las meninges craneales cercanas a su trayecto. Arteria espinal posterior, desciende por la cara posterior de la médula espinal. Participa en la irrigación de los cordones posteriores. Arteria espinal anterior, se forma por la unión de las ramas anteriores de ambas arterias vertebrales. Desciende por la fisura media anterior del bulbo raquídeo y la médula espinal. Arteria cerebelosa posteroinferior, PICA es la principal rama de la arteria vertebral antes de su unión en el tronco basilar. Arteria basilar, se forma por la unión de las dos arterias vertebrales en la cara anterior del bulbo raquídeo, por delante del puente. Asciende por el surco basilar del puente, protuberancia, y da origen a varias ramas colaterales y ramas terminales,
que irrigan importantes estructuras del encéfalo. Ramas colaterales de la arteria basilar. 1. Arterias pontinas, ramas pequeñas y múltiples. Irrigan directamente la protuberancia, puente. 2. Arteria laberíntica, penetra el conducto auditivo interno y se dirige al oído interno, irrigando el vestíbulo y la cóclea. 3. Arteria cerebelosa anteroinferior, irriga la región anteroinferior del cerebelo. 4. Arteria cerebelosa superior, se dirige hacia la parte superior del cerebelo. También irriga el puente, la glándula pineal y el velo medular superior. Ramas terminales. Arterias cerebrales posteriores, al llegar a la unión entre el puente y el mesencéfalo, la arteria basilar se divide en dos arterias cerebrales posteriores, que forman parte del polígono de Willis al conectarse con la arteria comunicante posterior. También emiten ramas coroideas posteriores, que irrigan los plexos coroideos del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Polígono de Willis, es una estructura arterial en forma de hexágono situada en la base del encéfalo, encargada de asegurar una circulación colateral entre los sistemas carotídeo y vértebro basilar. Formado por arteria cerebral anterior, AK. Arteria comunicante anterior, ACOA. Arteria comunicante posterior, ACOP. Arteria cerebral posterior, PCA. Arteria carótida interna, ICA. Arteria basilar, BA. Drenaje venoso del encéfalo. El drenaje venoso encefálico está a cargo de un sistema de venas que recoge la sangre desoxigenada del encéfalo y la conduce hacia los senos venosos durales. Las venas encefálicas se encuentran en el espacio subaracnoideo, entre la pia madre y la aracnoides. A diferencia de las arterias, no tienen músculo ni válvulas. Para drenar la sangre, atraviesan las capas meningias y desembocan en los senos venosos durales, principalmente el seno sagital superior y el seno transverso. Senos venosos durales. Los senos venosos durales son canales revestidos por duramadre que recogen la sangre venosa del encéfalo y la conducen hacia la vena yugular interna. No tienen válvulas ni musculatura, y drenan tanto sangre venosa como líquido cefalorraquídeo absorbido por las granulaciones aracnoideas. Vena yugular interna. La vena yugular interna es el principal vaso de drenaje venoso del encéfalo. Se origina en el golfo de la yugular, una dilatación del seno lateral, o sigmoideo, después de atravesar el foramen yugular o rasgado posterior. Recoge el retorno venoso de casi todo el encéfalo, incluyendo el drenaje de los senos durales y las venas profundas. El seno lateral, o sigmoideo, se continúa a nivel del foramen yugular como vena yugular interna. Relaciones anatómicas. En la región del músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna se sitúa anteriormente, en el intersticio que separa los dos haces de inserción del esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo se inserta proximalmente en la apófisis mastoides del hueso temporal.